Buen día. ¿Cómo están? Me estaba dando cuenta que los jóvenes están de black tie, todo de negro. ¿Van a hacer un sketch o...? Bien. Hay un retrato famoso de una mujer, de doña Lisa Gherardini. ¿Lo conocen? Lisa Gherardini. Esta foto fue tomada por alguien de acá. Y bueno, yo había descargado una imagen de internet. A Dios gracias que alguien ya había estado ahí y tenía la imagen que necesitaba para el día de hoy. Esta obra, este retrato de Lisa Gherardini se conoce como la Mona Lisa o la Gioconda, que también se entiende como la contenta, jubilosa Gioconda, pero se le conoce como Gioconda porque era esposa de un mercader italiano, Francesco del Giocondo, y lo encargó a un artista no menor que se llamaba Leonardo da Vinci en el año 1503. Ahora, esta pintura mide aproximadamente medio pliego. Es pequeña. Sin embargo, su importancia es enorme. Se encuentra, si alguien quiere ir, en la sala 6 del primer piso a la Denon, en el Museo del Louvre, en París, Francia. ¿Alguien quisiera estar ahí? Yo sí. ¿Cómo fue? Precioso, dice. Sin embargo, la Gioconda se encuentra detrás de una multitud. Pasamos a la siguiente imagen. Si sacamos todo lo distractivo, entonces podríamos llegar a apreciarla, ¿o no? Pero ¿podemos acercarnos más? Y si nos acercamos aún más, nos daríamos cuenta de que esta pintura tiene historia, por ejemplo. Tiene matices. Da Vinci la pintó con una técnica que se llama sfumato, que hace desvanecer los bordes. Por eso no se le observan contorno alguno, sino que se difumina con el fondo y lo hace más real. Para la época, esta pintura, para los artistas del Renacimiento, fue impactante. Lo que logró Da Vinci, según el comentario de algunos críticos de arte de esa época, causaba intriga, causaba impacto y hasta a algunos les causaba temor mirar esta pintura, porque decían, me persigue con la mirada. Bueno, sin embargo, volviendo a la imagen primera, se encuentra allá detrás. Si bien esta es una obra de arte hecha con manos humanas, yo creo que inspirada toda esta inteligencia por Dios, que le da esta capacidad al hombre, a algunos hombres, de poder crear esto, tenemos otra obra en nuestras manos, inspirada directamente por Dios. Sin embargo, pudiera estar así, detrás de muchos distractivos. Pudiera estar acá, detrás de muchos distractivos, detrás de WhatsApp, detrás de Instagram, detrás de las alarmas, de las llamadas, de los mensajes, detrás de mi fondo de pantalla, detrás de cuánta otra distracción pueda existir. Y hoy día, amada iglesia, es un llamado a volver al papel, pero no solo al papel, sino que a su palabra tal cual es. Hoy día el mensaje tiene por título Conversando con versículos.
Bueno, Padre Celestial, primero te agradecemos por el gozo que has puesto en la iglesia, por el contentamiento en tu alabanza, por la posibilidad de estar juntos, alegrando nuestro corazón por el hecho de invocar y cantar tu nombre. Gracias, Señor. Gracias también por la palabra que has dejado registrada en estas hojas, Señor, a través de manos humanas, pero inspirada por tu mente, tu espíritu, tu corazón, Señor. Y pedimos hoy día en humildad poder acercarnos a ella a través de tu precioso Espíritu Santo, quien nos hace iluminar nuestros ojos para entenderla y quien la lleva a guardar en nuestro corazón y poner en nuestro cuerpo y voluntad el hacerla. Gracias, Señor. Amén. Bueno, ¿qué es un versículo? Un versículo es un verso. Un verso es un tramo de un capítulo, oraciones que están escritas. A ver, la Biblia tiene un total de 31.130 versículos. También el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119, que comprende 176 versículos. Y el capítulo más corto, con la menos cantidad de versículos, es el Salmo 117, con solo 2 versículos. El versículo más corto lo encontramos en Juan 11:35. Jesús lloró. Y el versículo más largo en el libro de Esther, 8:9, no lo voy a leer. Ahora, esta división que hoy día encontramos en nuestras Biblias no siempre fue así. No siempre fue así. Tal cual la conocemos hoy día, dividida en capítulos, dividida en versículos, comenzó a regir desde el año 1560, cuando se publica la Biblia de Ginebra. Y esta Biblia fue llevada adelante por Robert Estienne. Y Robert Estienne tomó el trabajo de otros hombres, como por ejemplo Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, quien la había dividido por capítulos en el año 1227. Antes de eso, algunos eruditos judíos habían separado el Antiguo Testamento en frases en los cuales también habían pausas para respirar. Y es ahí donde nos agregaron ciertas divisiones. Pero antes se leía de corrido. Conocido es cuando Jesucristo comienza su ministerio, va a una sinagoga, le pasan un rollo, lo extiende y lee lo que está escrito en Isaías. Pero no dice Isaías capítulo tanto, versículo cuánto, ni tampoco Jesús hacía referencia de esa manera a lo antiguo escrito, lo que es el Antiguo Testamento. Él decía, escrito está. Entonces podríamos decir, bueno, entonces los capítulos y versículos, ¿para qué están? Estos dos hombres que les mencionaba, tanto Stephen Langton como Robert Estienne, lo desarrollaron con el fin de poder estudiarla, para poder hacer referencias rápidamente, para poder ir a un libro, a algún texto, sin ocupar la memoria o sin recurrir a la memoria. Sin embargo, el texto inspirado por Dios no tiene títulos, no tiene versículos, no está separado por capítulos. Es un texto continuo. Y amados, tendríamos que también leerla así. Tendríamos que poder acercarnos a la Biblia tal cual fue escrita. Nosotros, en nuestro interés de poder estudiarla, nos acercamos con versículos. Pero, a ver, yo hago un ejercicio, quizás les puede servir a ustedes. Cuando yo voy a estudiar un texto, lo transcribo a una hoja, completo, sin títulos, sin versículos, y lo voy leyendo. Y realmente algo pasa, porque nos acercamos a tal cual fue en un inicio. No quiero decir que los capítulos y versículos estén mal, para nada. Solo hacer esta reflexión. Y este libro ha sido inspirado por Dios a modo de tener un lenguaje en común con Él.
¿Con cuáles palabras estoy conversando con Dios? ¿Con las mías? ¿O con las de Él? Porque, amados, puede haber una diferencia enorme entre acercarme a Dios con mis palabras, con mis intenciones, con mis énfasis, pero Dios ya ha establecido un texto, Dios ya ha establecido un diálogo, primeramente desde Él hacia nosotros, para nosotros poder responderle. Es Dios quien se acerca primero. Vamos a ver cuáles son los motivos por los cuales es necesario conversar con Dios utilizando su palabra. Hay motivos suficientes. Bueno, el primero, porque es el lenguaje de Dios. Era en las sinagogas donde los hombres en los tiempos de Jesús tomaban un rollo. Ahora, este rollo no era un libro, era literalmente un rollo, ¿ok? No estaba dividido en capítulos, no estaba dividido en versículos, sí estaba segmentado en columnas, cosa de poder ir leyéndolo. Ahora, era en la sinagoga donde los hombres leían la palabra de Dios y la reflexionaban. Pero Jesús no iba con un rollo bajo el brazo durante los 3 años con los discípulos. O sea, no me lo imagino así. Yendo con los rollos de aquí para allá, subiendo la barca, haciendo milagros. La palabra estaba en Él. Porque Él es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Entonces, todo lo que Jesús decía era en sí la palabra de Dios. Y todo lo que Jesús habló ya había sido hablado años atrás, pero porque Él mismo es esa palabra que ese profeta años atrás había dicho. Eso es lo que leemos en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Que Jesús es el verbo, que Jesús es la palabra, el logos, la palabra de Dios hecha carne. Jesús hablaba con sus discípulos y los discípulos escuchaban atentamente con sus oídos. En Mateo 5, versículo 1 y 2, una breve muestra, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, personas que querían escucharle. Y abriendo su boca les enseñaba. Jesús usó un lenguaje, usó palabras, usó un idioma, usó un contexto, una cultura para expresar el mensaje de Dios. No fue el español, no fue el inglés, no fue el chino mandarín. Jesús usó un tiempo en la época de la humanidad para hablar al hombre. Y Jesús decía: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Estableciendo que lo que antes había sido dicho, fue dicho por Dios. Sin embargo, ahora sigue hablando Dios a través de Jesucristo, porque Jesús es Dios. La misma palabra que pronunciaba los labios de Jesús eran las palabras del Padre. Y las mismas palabras que el Espíritu Santo nos habla hoy día son las palabras de Jesús. Y hay allí una armonía tal como no la hay en ningún otro autor, en ninguna otra persona, en ningún otro ser del universo existe tal armonía en que estas 3 personas, la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hablan lo mismo. Hablan lo mismo. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 10, se nos menciona que Jesús dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús no habla por cuenta propia, habla lo que el Padre le ha llevado a hablar. Esa era la sujeción. Y más adelante Jesucristo está desarrollando esta idea de la Trinidad. En Juan 14, versículo 26, ahora menciona a la tercera persona. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, enviará
a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué cosas? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, Jesús no habla otra cosa sino la que el Padre habla, y el Espíritu Santo no va a hablar otra cosa sino la que Jesucristo habló. Y amados, en la Biblia tenemos la palabra inspirada por Dios, por tanto el lenguaje que ha dejado, el camino que ha dejado trazado el Señor para acercarnos a Él. En ese tiempo los discípulos tenían a Jesús frente a frente. Maravilloso. No necesitaban un libro. Aún no habían sido redactados los evangelios. Eso fue después. Las cartas de Pablo, eso fue después. Todo el Nuevo Testamento se redacta después. Pero se redactó aquello que Jesús habló. Y por sobre todo lo que Dios estableció que se escribiera. En los mismos evangelios se dice, si escribiera todas las cosas que Jesús hizo, no habría libro. O sea, gracias Señor que no escribieron todo lo que Jesús hizo, si no tendríamos que construir una biblioteca. Con todo lo que Jesús hizo, dijo, habló y pensó. Él ha dejado en esta palabra, en esta Biblia que tenemos en nuestras manos, ha dejado lo que necesitamos. Y muchas veces, me incluyo, uno se acerca a la palabra quizás pidiendo explicación por algún evento que la palabra no lo responde. Bueno, porque la palabra se centra en Jesús. Ese es el centro de la palabra. Desde Génesis a Apocalipsis, lo único que habla la palabra es Jesucristo. Y lo podemos ver en muchos versículos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. Entonces, esas respuestas sí están en la Biblia. Pero otras quizá un poquito más profundas, como por ejemplo cuando le preguntaban a Jesús, bueno, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a restaurar el reino? ¿Cuándo vas a hacer esto? ¿Cuándo acá lo otro y allá? Y Jesús decía, no os toca a ustedes saber esto. Descansemos en eso. Lo que está en la palabra es lo que necesitamos para nuestra vida. Por tanto, si tengo hoy día alguna necesidad, que seguramente la tenemos, me puedo acercar a Él, pero con lo que Él ya ha respondido. Si alguno está triste, ya hay respuesta. Si alguno está en necesidad, ya hay respuesta. Si alguno está muy contento y no sabe qué hacer con su alegría, ya hay respuesta. Señor, tengo este problema amoroso. Tengo este problema financiero. Tengo este problema en la universidad, Señor. Tengo este problema con mi cuerpo, que a veces me veo así o me veo asá. Señor, tengo este problema, no sé, cada uno verá. Ya está, todo acá. Ahora, ¿qué tanto me acerco yo a su palabra? Es ahí el interrogante. ¿Y qué tanto yo busco esa respuesta antes de creer o crear en mí una respuesta con lo que yo conozco de Dios? Porque uno podría darse una respuesta de Dios con lo que uno conoce de Dios. Y amados, ¿alguno aquí conoce a Dios al 100%? Yo no. Por tanto, no podría yo atribuirme una respuesta sabia con mi mente, con mi inteligencia, con mi experiencia, siendo que Dios tiene una fuente inagotable de consejos, de mandatos, de su buena voluntad para mí. Hay un investigador, Stuart Webb, profesor de lingüística de la Universidad de Western Ontario en Canadá. Ahí lo pueden buscar y ser amigos si quieren en Instagram. Pero él se enfocó en analizar qué tanto uno se demora en aprender un nuevo idioma. Interesante. ¿Cuántas palabras necesito yo para poder movilizarme en otro país libremente sin complicaciones? O sea, pedir un taxi, pedir algo en un restaurante, puede decir hello, good afternoon, y cuántas otras cosas. ¿O no, Mr. Patricio? Sí. Bueno, o como, no sé si alguno de acá está siguiendo el Café Filadelfia,
del pastor Huberto y Filomena, el último capítulo está en francés. A Dios gracias que el pastor Huberto lo traduce. Chateau es castillo, por si acaso. Chateau, hasta ahí yo llego. Je ne sais pas tous les mots, comme si, comme ça. Oui, oui, très bien. Ahora, ¿cuántas palabras yo necesitaría para poder comunicarme con alguien? Bueno, ¿qué dijo Don Stuart Webb? Bueno, descubrió algo que ya sabemos, pero lo descubrió de manera empírica, científica, con datos, que es increíblemente difícil para un estudiante de idiomas, ojo, no cualquier persona, un estudiante de idiomas, conocer tantas palabras como un hablante nativo. Un hablante nativo es quien vive en ese lugar. Yo sé que Mr. Patricio acá enseña el inglés nativo para movernos allá. No, good afternoon, ¿cómo está? No, es un poco más suelto. Dice que es difícil que un estudiante de idiomas pueda llegar a hablar así. ¿Por qué? Un tema de números, porque son entre 15.000 a 20.000 familias de raíces de palabras que los nativos conocen. Y uno con esfuerzo puede llegar a las 1.000. Y dice, a Dios gracias que, no dice él a Dios gracias, yo le incluyo a Dios gracias, que dice también que con 800 o 1.000 palabras que tú puedas conocer, ya te mueve bien. No lo sé, usted después me va a decir, Mr. Patricio, pero eso dice él, después le comparto el curso. Dice que si podemos aprender entre las 800 y 1.000 palabras más usadas en esa cultura, nos podríamos mover bien. O sea, puedo pedir fideos en lugar de puré. ¿Ok? Claro, y aprender palabras que son cotidianas. Por ejemplo, nadie acá, creo yo, ocupamos la palabra voy a ir a mi morada a tomar una siesta. ¿O no? Entonces uno dice voy a ir a mi casa. Entonces hay que aprender la palabra casa antes de la palabra morada. A eso se refiere él. Hay que aprender los caracteres o las palabras que más se ocupan. Ahora, dado este ejemplo, ¿cuántas palabras del lenguaje de Dios se ocupan en la comunicación con Él? De esos tontos caracteres que Dios tiene, ¿cuáles ocupo yo? Porque puede que yo esté hablando de amor, pero Dios esté hablando de amor. A ver, cuando Jesús en un momento, Él ha resucitado, pasa 40 días en su cuerpo glorioso con los discípulos. En un momento se acerca a Pedro. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde en 3 ocasiones, sí, te amo. No era el mismo amor al cual estaba haciendo referencia Jesús y el amor que le respondía a Pedro. Y hablaban el mismo idioma. ¿Cuánto más para mí? Si Dios me dice, te amo, ¿qué estoy entendiendo yo? ¿Me amas como me ama mi papá? ¿O mi profesor? ¿Cómo me ama mi hermano? ¿Cómo me ama mi esposa o mi hijo? ¿Cómo me ama, Señor? Tendríamos que hacer entonces un estudio del amor de Dios, pero que se encuentre ¿dónde? En la palabra. De tal manera amó Dios al mundo. Ahí está el amor de Dios. Entonces es un amor que incluye sacrificio, claro. Entonces cuando me pregunta, ¿tú me amas? ¿Qué voy a responder yo al Señor? ¿Le responderé livianamente, sí te amo? ¿O se detendrá como lo hizo con Pedro y nos preguntará 1 y 2 y 3 veces hasta que le respondamos con su palabra? Sí, tú sabes que te amo. Por tanto, así como tuviste a tu Hijo unigénito, yo puedo dar también a ti. De la misma manera. Entonces el te amo ya no es tan ligero. No es tan sencillo de decir. Y ahí se moviliza con la fe. Porque para entender esta palabra y hablar esta palabra y creerla, es necesaria la fe. Porque parece alta. Sin embargo, Jesús, 100% Dios y 100% hombre, esa palabra la vivió y la llevó adelante. Todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios.
y es ese mismo Dios quien me entrega las herramientas para vivir esta palabra y decirle a Él, en su lenguaje, la respuesta que Él quiere. Segundo, por tanto, el primer motivo, porque es el lenguaje de Dios. Segundo, porque es un indicador de amor para Él. Es como un cuentakilómetros o las revoluciones del auto. Bueno, hace poco me pasó que iba en el auto y había una agujita que no debiera pasar de la mitad. Pestañeo y estaba afuera. Y dije, wow, ese indicador se disparó. Así yo creo también que cuanto yo conozca la palabra, la guarde en mi corazón, la ame, la atesore y la hable, Dios va a entender cuánto lo amo. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cuántas veces aparece la palabra amor en ese versículo? 1, 2, 3, 4. Es el centro del versículo, ¿no? Eso es el centro de este mensaje, el amor. Pero Jesús no está diciendo, a ver, el que me hace caso, yo lo voy a amar más. El que ayuda a cruzar a 10 abuelitos hoy día en el semáforo, yo lo voy a amar más. O el que hace lo que yo digo, apenas se despierta hasta que se duerma, yo lo voy a amar más. Dice, el que guarda mis mandamientos, y sus mandamientos es su palabra. El que ama lo mío, lo que yo digo, lo que yo le he dicho, el que lo ama, ese me ama. Hay una imagen comparativa de unos escritorios o espacios de trabajo. Esa. ¿Cuánto ha cambiado el espacio de trabajo en el tiempo? ¿En cuál escritorio hay más elementos? Aquí yo pregunto, ¿seguro? Yo lo único que veo es que todo lo que estaba suelto antes está acá. A ver, una foto de un perro, un globo terráqueo, enciclopedias, una agenda, una cámara, el teléfono, la calculadora, una tijera para editar imágenes, un fax, una radio, libros, un computador. Vuelvo a preguntar. ¿En dónde hay más? En ambas. Lo único que ha cambiado son las formas. Ahora, dejemos esa imagen. Ahora, supongamos que Dios nos está llamando a estar con Él. ¿Ok? ¿Me puedo sentar en el primer escritorio solo para estar con Él? ¿O habrían elementos que me distraen? Yo me distraería con el globo terráqueo. Ahora, podríamos pensar que hemos pasado a una era minimalista, en que menos es más. Yo lo pongo en duda. Solamente abro mi celular y veo cuántas aplicaciones tengo. Si voy para abajo, ¿podrían haber elementos que me logren distraer de la atención frente a Dios? Claro. Por eso, si alguno descargó su Biblia acá, perfecto. Ahí, y lo digo porque yo lo veo en mí, que voy a tomar la palabra de Dios y aparecen avisos, modo avión. Bueno, y yo me digo, pero ¿estás volando? No, ¿por qué lo ponen? Mejor guárdalo. Guárdalo y ponte a leer. Hoja. En otra escritura, en otra enseñanza, tiempo atrás hablábamos de cuando Jesús enseña a orar, dice, cierra la puerta del aposento. Y cuando hablaba de cerrar la puerta, también es cerrar la puerta a oportunidades que te distraigan, que no distraigan. Gracias. Ahora, ¿dónde prestaríamos más atención a lo que se nos está diciendo? ¿En qué caso?
frente a un juez en un caso en el cual estamos involucrados, o frente a una llamada de call center. ¿En cuál prestaría más atención? ¿Quién dice que en el juez? Bueno, y eso habla de que nosotros a veces, nuestros oídos, aunque estén siempre abiertos, seleccionamos qué escuchar o qué atender. Ahora, Pastor Tomás nos enseñaba que todos vamos a llegar en un tiempo frente a Jesucristo, a los que han sido salvados frente a un juicio de recompensa y a los que no lo han reconocido frente a un juicio de estar separado de Él. Él ya nos cuenta la historia. El Señor nos ha relatado cómo va a ser todo. Por tanto, hoy día es el momento en donde yo estimo toda la palabra de Él como urgente para mi vida. Y yo presto atención, no como cuando me llama un spam. Sí, Señor, sí, ya sé que me lo dijiste, ya, ok. Ya, sí, Señor, sí, entiendo acá que tengo que vivir conforme a tu palabra. Sí, está bien, lo entiendo. Pero qué diferente es que si el día de mañana supiéramos que todo se termina, esto lo tomaría hoy día. Sí, tengo que vivir conforme a tu palabra. ¿Cuánto me queda? Un día. Wow, ¿bastará? Para el Señor basta. Gracias, Señor. La manera en cómo nos presentamos frente a su palabra también es muy importante, porque el Señor espera que esa palabra la guardemos. Ahora, había un mapa, yo me equivoqué porque era al revés. Había un mapa en donde muestra cuáles son los países con mayor tiempo de lectura a la semana. Si alguno ve pintado Chile, que me diga, yo no lo veo. Los que están en más oscuros son los países que dedican más tiempo, horas en la semana. La India, cerca de 11 horas le dedica a la lectura. 11 horas. Y así vamos disminuyendo, y creo que lo más cercano a Argentina con casi 6 horas. Y Chile no está. Hace un tiempo salió un estudio de los países de la OCDE, ¿cierto?, que tenemos la peor comprensión lectora de todos. La peor. Y eso a mí me genera espanto personal, porque como comunidad tenemos que leer la palabra de Dios. No hay otra manera, amados. El Espíritu Santo toma de la palabra para enseñarme, me lleva la palabra para estudiarla, comprenderla y aplicarla. Y si hay un estudio que dice que como país comprendemos pésimo, Señor, líbrame. Líbrame de caer en ese índice y enséñame realmente cómo ser profundo con la palabra. Y amados, no solo sí, mucho es la palabra de Dios, tenemos que enfocarnos mucho, pero lo que se añade a nuestra vida es aún más, porque entonces podemos leer algo y ser críticos en leerlo. No leer y creerlo todo. La misma palabra dice, examínalo todo, retén lo bueno. Por tanto, nos libra de ser personas simples. Nos libra de ser sencillos. Nos libra de ser fáciles de mente, sino que profundos. Que este índice no llegue a nosotros. Gracias, Cami. No llegue a nosotros. ¿Cuánto tiempo paso yo dedicado a la lectura de la palabra de Dios? Y digo la palabra porque en la Biblia tenemos comentarios, tenemos mapas, tenemos marcadores, tenemos mucho. Está bien, me sirve para entender, pero su sola palabra. En el seminario nos enseñaban algo que para mí fue tesoro. Un profesor nos decía, acércate a la palabra de Dios y luego lee los comentarios. Después haz los comentarios. Vea los comentarios de tal o cual persona, después hazlo. Después ve videos para entenderlo. Después eso. Primero tú, la palabra y el Espíritu Santo. Y entonces, con lo que Dios te lleva a entender, ve al comentario, ve a tal o cual mensaje. Deberíamos ser rigurosos con esto.
Amados, yo debo ser riguroso con esto. Mientras más yo ame su palabra, más amo a Dios. Y mientras más amo a Dios, Él más me ama. Maravilloso. Y tercero, último motivo. Porque en la palabra encontramos a Jesús. En la palabra. Si vamos a Génesis, lo encontramos. Si vamos a los Salmos, lo encontramos. A los Proverbios, lo encontramos. En un libro que pareciera ser como aparte, que es el de Cantares, lo encontramos. Dios y su esposa. Jesús y su iglesia. Si voy a libros históricos, Nehemías, Esther, Esdras, está Jesucristo ahí, quien repara calzadas y portillos. Si voy a los profetas, mayores y menores, está Jesucristo ahí. ¿Cuánto más si me voy al Nuevo Testamento? Está en todos lados Jesús. Si me voy a Apocalipsis, Él es el centro de esa revelación. Quien tiene la autoridad para desenredar el rollo, sacar los sellos y hablar, es Jesús. Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Voy a hacer una pausa. Jesús habla a sus discípulos. Acá, a judíos que habían creído en Él. Jesús habla, se da a entender a los que creen a través de su palabra. Y puede que sea primera vez que escuches su palabra. Y si la estás entendiendo, es porque estás creyendo. Y eso que el Señor abre, por favor que no pare. Porque hay veces que uno puede decir, esta palabra es dura. ¿Dura para quién? ¿Para tu antiguo hombre o para tu nuevo hombre? ¿Para tú como eras antes de conocer al Señor o ahora que tú has conocido al Señor? ¿Para quién es dura esta palabra? No, para el antiguo. Qué bueno que sea dura. Dijo entonces a los que habían creído en Él, si ustedes permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nos dice que la palabra nos va a hacer libres. Y que si entonces permanezco en esa palabra, voy a ser considerado por Jesús como un discípulo de Él. Voy a poder entonces encontrar a Jesús en la palabra. Y acá dice, si esta palabra permanece en ti, van a conocer la verdad y entonces esa verdad te va a hacer libre, ¿o no? Amén. Ahora, más adelante, en el mismo capítulo, 4 versículos más adelante, Juan 8:36, hace un paralelo y dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿quién me hace libre? ¿La palabra o Jesús? La palabra, porque la palabra es Jesús. Y Jesús, porque Jesús es la palabra de Dios. Entonces, cuando entiendo que la palabra es Jesucristo, que lo que Él ha dicho concuerda con quién es Él, la puedo recibir confiadamente. La puedo recibir en libertad. La puedo recibir sin empezar a ver, esto sí lo creo, esto no lo creo, esto de acá sí, esto de acá no. Esto lo voy a analizar un poquito más. O sea, no hay problema con indagar en la palabra. El problema es con qué corazón lo voy a hacer. El rey David indagaba en la palabra de Dios. Iba al templo e inquiría en su palabra y ahí se dedicaba a leer, hasta que pudiera ver a Dios, en ese caso, ver a Dios en la palabra.
El apóstol Pablo, yo me lo imagino también, un hombre muy sabio, pasó 3 años antes de empezar un ministerio, debe haberse puesto a estudiar. Algunos que creían a Jesucristo en los tiempos de Pablo, conocían hasta Juan Bautista. Hasta Juan Bautista. Entonces venía Pablo o Priscila o Aquila o Bernabé o los discípulos de Jesucristo a enseñarles lo que venía después. Hoy día tenemos el texto completo. Hombres y mujeres han dado la vida porque esto esté en mis manos. Han dado su vida. Han dado su tiempo. Han puesto su inteligencia, sus capacidades dadas por Dios para que esto esté acá. Gutenberg, 1448, puede que me equivoque, inventa la imprenta móvil. Y el primer texto que imprime se demoró 3 preciosos años. 3 años de su vida, que uno puede decir 3 años en imprimir la Biblia. ¿Cuánto estamos haciendo nosotros? ¿Cuánto? ¿Cuánto estoy dedicándome a su palabra? ¿Cuánto me dedico 100% a partir de su palabra responderle a Él? ¿Cuánto, amada iglesia? Los días domingos acá, lo que hacemos todos juntos, en armonía, como uno frente a Dios, es escudriñar su palabra. Y que eso entre en nuestro corazón. Lo que hacemos en los plantíos, conversar su palabra. Por eso hay ocasiones en que el encargado puede dirigir la conversación hacia algo específico. Porque pueden haber palabras que son vanas. Yo me he visto hablando palabras vanas. Y esas palabras vanas son palabras que no están acá consideradas. Gracias, Señor, por quien me enseña. Por eso la semana pasada hablaba acerca del pastor Tomás. Gracias por él, porque nos enseñas la palabra de Dios. Y la palabra explicada por la palabra, maravilloso. La palabra explicada por el Espíritu Santo, maravilloso. Conocer la palabra es conocer a Jesús, es amarlo a Él. Si lo amo a Él, me ama el Padre. Y si no comprendo, está el Espíritu Santo para enseñarme. Es una relación. Por eso hay que conversar con Dios con versículos. Con sus letras, con sus textos, con todo aquello. Y si hay alguno, amados, si hay alguno que puede decir, algo me pasa frente a la palabra, que no logro entrar, que no logro acceder, algo ocurre en mi vida que no logro dedicar tiempo en mi día, que esto es algo que me cuesta, o que incluso puede decir, esto yo lo pongo al mismo nivel que el Quijote, no sé, y comparo la palabra y tiene esa lucha, hoy día el día, para realmente entrar confiadamente, acercarse confiadamente al trono de gracia y hallar oportuno socorro, y que la palabra pueda morar en mí, y que el Espíritu Santo me convenza, y si a veces la palabra me redarguye, esto es como que me confronta. No es solamente para quedar en la confrontación. Gracias, Señor, porque me confronta. Pero hay otras palabras que también consuelan esa confrontación. Pero es el consuelo de Dios. Y ese consuelo de Dios puede ser como el que le dijo Jesús a la mujer samaritana, ve y no peques más. No le dijo, ve y sigue haciéndolo.
Sí, yo creo que la mujer se confrontó y Jesús le dijo, ve y no peques más, listo, gracias Señor. Pero todo conforme a su palabra, amados. Amén. Vamos a tener un tiempo para orar. ¿Por quién? Por el que quiera pasar adelante. Quien, ya sea antiguo o nuevo, amados. Pero orar para que esta palabra de Dios esté en nosotros y la amemos con todo nuestro ser. La amemos con nuestro ser. Franco, podemos orar. Y bueno, mientras oramos va a estar la alabanza sonando. La alabanza está inspirada también en la palabra de Dios. Por eso cuando la cantamos, que esa alabanza también nos confronte, nos aliente, nos consuele. Amén.